Al acordar un nuevo pacto comercial con Estados Unidos y Canadá, ¿cómo va a enfrentar México su relación con otros países? Para hablar del tema, saludo con gusto a Rafael López, experto en comercio exterior y colaborador del Financiero. Bienvenido, Hola, Rafa. Susi, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Igualmente, pues después de un año de estar analizando y platicando si se firmaba o no un Telecán 2.0, finalmente se logra este pacto que falta ser ratificado. Pero bueno, una vez que se ratifique, ¿qué se espera en la relación comercial de México con otros países? Mira, el problema es, ya se ratificó, está a punto de ratificarse el acuerdo. Las condiciones para México, hay ciertas industrias donde se va a ver afectado. Ya lo mencionábamos en otras ocasiones, el automotriz, se le sube el rango salarial que tiene que pagar a nivel industria en algunos sectores. Y esto va a tener una repercusión en el interés de otros países que quieran venir a invertir no solo a México, sino a la región de Norteamérica. Aquí estamos hablando, por ejemplo, automotrices del sureste asiático, como pueden ser coreanas, o inclusive automotrices chinas que tenían planes de venir a México. Ahora bien, esto puesto en el contexto del TLC, como el nuevo acuerdo, como se vaya a llamar, ¿cómo nos puede afectar? Nos puede afectar en que México está tomando una postura más hacia pro de la no globalización que tiene la administración federal de Trump, que hacia una postura pro globalización como tiene, por ejemplo, Europa u otros países en Asia. Creo que estamos tratando de estar dentro de un bloque más allá de tratando de estar en sintonía con el resto de los países, ¿no? Precisamente hoy en el Financiero publicamos una nota escrita por Daniel Moss de Bloomberg en la que destaca que este nuevo acuerdo, pues entre tres países, parece solo una barrera para las relaciones con Asia, pero puede ser perjudicial para los mexicanos también. Completamente de acuerdo. Yo lo leo en este sentido. Estados Unidos ve que en el mediano o largo plazo no va a ser la economía que va a liderar el concierto de las naciones. Y está tratando en estos momentos con la relación con México y Canadá de fortalecer el bloque que más le privilegia tanto de proveeduría como de venta. Y lo está haciendo con esta nueva renegociación del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, a nosotros nos pone una posición que para muchos puede ser ventajosa porque mantuvimos a nuestro primer cliente en términos de importaciones y exportaciones, pero ¿cuál es el problema? Nos está alejando del resto de las opciones como puede ser el sureste asiático o China misma. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos en una posición ni de igualdad con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio, ni nos estamos tratando de acercar hacia las necesidades que otros mercados requieren, ¿no? Esto a pesar del discurso que se ha hablado de la importancia de la diversificación y de que, por ejemplo, el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, decía que pues era histórico esta negociación que se llevó a cabo al mismo tiempo, tanto del Telecán como del TPP y del Teleqm. Por supuesto, pero hay que recordar que el mayor peso en las exportaciones del país lo tiene Estados Unidos. Claro. Entonces, privilegiando el interés político que tenía Estados Unidos en la renegociación y los aspectos que en ella se plasmaron, estamos privilegiando el interés económico de los Estados Unidos más allá del interés de México de diversificar. Obviamente estos corren en planos muy distintos, aunque sean paralelos. Me refiero a escenarios de tiempo. Es mucho más fácil llegar a un acuerdo con tu principal socio comercial al día de hoy y mantener esa relación y no afectar intereses mayores que tratar de cortar y empezar a correr en paralelo nuevas interacciones con nuevos socios, como podría ser un TLC con Corea del Sur o un TLC con China, ¿no? Es mucho más complicado y requiere una planeación de mucho mayor tiempo que lo que se logró en este momento, ¿no? Y también podríamos decir que, pues en este sentido, con la cláusula de los negocios que se hagan con las economías que no son de libre mercado como China, pues México es un aliado más de Estados Unidos en la guerra comercial con China. Obviamente sí, esto se puede leer tácita o explícitamente, tanto bien en el documento como hay posturas de los tres países en el sentido. ¿Cuál es el problema? Que yo no veo, a la par de la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio, un diálogo interno en México para definir cuál va a ser su estrategia para diversificar la economía en materia de exportación, que es lo que ha venido careciendo el país los últimos 3 o 4 sexenios. Hay un foco muy particular en Norteamérica, se refrenda con esta renegociación, pero ¿qué va a hacer México para abrirse con o sin tratados de libre comercio? Hay países que no tienen tratados de libre comercio y se abren al mundo, hay casos en Medio Oriente, hay mismos casos en sureste asiático. ¿Qué va a hacer México para no seguir dependiendo y qué ocurrirá en la siguiente revisión del tratado en 3 años, cuando las condiciones puedan volver a ser adversas a nuestro país? Vamos a seguir con esta incertidumbre
en el marco de los 16 años que en teoría va a tener vigencia el tratado, o vamos a tener un plan maestro a nivel país para diversificar y empezar a beneficiarnos de otros mercados. No es viable en el corto plazo, lo hemos repetido aquí en muchas ocasiones, pero sigo sin leer un diálogo a nivel país, a nivel gobierno, donde hay una trayectoria de hacia dónde caminar para no tener esta dependencia. Y me parece que sin excusa esto ya es una responsabilidad de la Administración Federal entrante en México y no se ha escuchado más que comentarios a la ligera, hay un interés por abrirnos al mundo, pero ¿qué se va a hacer en concreto, no? Entonces, para ti, ¿qué es este acuerdo que se logró USMCA? Me parece que es un obedecer a un interés, un cierto capricho político interno de Estados Unidos. No llegamos al mejor acuerdo que nosotros queríamos. Se mantiene un acuerdo que es vital para ciertas industrias, para darle continuidad al crecimiento de las exportaciones en México, pero me parece que es muy lejos de lo que realmente necesita el país para abrirse globalmente y beneficiarse de otros mercados. Me parece, más bien un paliativo para mantener un cierto status quo del sistema de beneficiarnos en algunas industrias exportadoras, pero no un revulsivo que debería ser a nivel país para realmente buscar una diversificación comercial. No lo veo en ese sentido. Sí obedeció a un capricho, se aceptó, se trabajó dentro del esquema que tenían los negociadores, algo muy positivo, un trabajo muy valioso, pero hasta ahí. Me parece que hay un gran trabajo pendiente para realmente tener una diversificación que no nos las va a dar haber aceptado las condiciones que tenemos al día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer independientemente del Telecuem, del TPP y del USMCA la siguiente administración para lograr esta diversificación y lograr tener este fortalecimiento también en las relaciones con Yo creo que son Medio dos Oriente? cosas. Una es un trabajo, como tú lo dices, de acercamiento con otros países. Se puede tener misiones comerciales que atiendan intereses en el sureste asiático, inclusive en países de Medio Oriente, donde no tenemos ahorita una relación comercial fuerte. Ese es un plano que tiene que empezar a correr hoy. Pero hay un trabajo interno que es muy fuerte. Corea del Sur no es competitivo únicamente porque tenga un tratado de libre comercio o no con Estados Unidos. Lo es porque las escuelas tienen un excelente nivel de inglés. Lo es porque tiene un excelente nivel de educación en matemáticas, en ingenierías. Entonces, el trabajo interno que México ha dejado pendiente, una falta de Estado de Derecho, un problema en términos de defensa de propiedad intelectual, esos aspectos que nos hacen un país competitivo o no vis a vis otras economías, es la asignación pendiente que tenemos los mexicanos y el gobierno en la actualidad. Y de eso hay un gran pendiente. En la medida que esto no se trabaje localmente, aunque tengamos abiertas las demás opciones a nivel global, va a ser difícil que podamos competir con otros países que están haciendo su tarea interna. Me parece que los dos planos tienen que correrse y ahí es donde yo no he escuchado al día de hoy realmente cómo amarrar una política comercial, pero llevándola de la mano de un empuje de apoyo a la competitividad en los aspectos que mencionamos ahorita, ¿no? Bien, pues gran trabajo por hacer de la siguiente Titánico. administración. Esto no se ha acabado, aunque ya está casi ratificado, como dices, el nuevo tratado AMEC. Días para que termine. Pues muchas gracias por Gracias. acompañarnos, Rafael López, experto en comercio exterior y Gusto. colaborador del Financiero. Muy buenas tardes.